Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a que descubriera algo. Fue por esos mensajes. Esos que había olvidado borrar. Intenté arrebatarle el móvil, pero él lo apartó con un movimiento seco, como si supiera que yo iba a hacerlo, y siguió leyendo. Observé su rostro mientras cambiaba, línea tras línea, y sentí como mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora lo sabría todo. Bueno, casi todo. No la historia completa. Sus manos temblaban al pasar al siguiente mensaje, y yo sabía que estaba a punto de llegar a ese. Al único que lo explicaría todo. O que, al contrario, lo confundiría. Aún más. El teléfono vibró repentinamente en sus manos, y en la pantalla apareció una notificación nueva. Vi cómo su cara se puso blanca al leer el nombre del remitente. Se quedó quieto. Ni siquiera pestañeó. Me mordí la parte interna de la mejilla, una vieja costumbre cuando estoy al borde del colapso. Mis nervios se mezclaban con el pánico de saber lo que había hecho. Su respiración se volvió agitada. Lo escuchaba incluso desde los 2 metros que nos separaban. Eso era justo lo que más temía. Porque 3 meses atrás, cometí un error. Uno que lo cambió todo para siempre. Y ahora, no sabía qué hacer, pero permíteme contarte cómo sucedió realmente. Antes de compartirte el secreto que he estado ocultando durante tanto tiempo, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y respóndeme una cosa, ¿has tenido alguna vez un secreto que trataste de esconder con todas tus fuerzas, y al final no pudiste? Todo comenzó con un maldito trozo de madera podrida, el poste del fondo, donde se encuentra la vieja valla que separa nuestro jardín del de al lado, empezó a tambalearse después de una tormenta de verano. Uno de esos vendavales repentinos que parecen arrancar lo que uno ya había olvidado reparar. Le pedí a mi esposo que lo arreglara. No una, ni dos, sino al menos 5 veces. Siempre encontraba una excusa. Trabajo. Reuniones. Dolor de espalda. O simplemente la eterna respuesta, el fin de semana. Pero ese fin de semana nunca llegaba, en realidad, no se trataba solo de la valla. Era un símbolo, aunque en ese momento no lo entendía. Un reflejo de algo más profundo, más erosionado por dentro que por fuera. Nuestro matrimonio no era infeliz. Sería mentira decir eso. Era estable, funcional, casi como una empresa de 2 personas que saben hacer bien sus tareas sin meterse en el camino del otro. Compartíamos cama, mesa, decisiones. Pero no deseos. No silencios llenos de significado. No miradas que tuvieran peso. Llevábamos años sin tocarnos como antes. Y me decía que eso era normal, que el amor maduro se ve así. Pero una parte de mí, pequeña pero persistente, sentía que algo se había apagado. Y que yo seguía viva por dentro, fue entonces cuando lo vi a él, el vecino del lado derecho. Nunca supe mucho de él. Solía salir temprano, volver tarde. Alto, de manos grandes, con esa expresión de hombre que ha trabajado con cosas reales, madera, grasa, herramientas. No palabras vacías en un teclado. Un día lo vi colgando una escalera. Otro, instalando un nuevo sistema de riego. Y después de varios encuentros casuales, el saludo de rigor, la sonrisa por cortesía, me atreví, salí con una jarra de limonada y le dije, «Oye, ¿tienes un momento para echar un vistazo a mi valla? Creo que necesita ayuda, masculina, no». Sé por qué usé esa palabra. Fue una tontería. Pero él sonrió, se limpió las manos en un trapo colgado de su cinturón y dijo, «¿Ahora o el fin de semana que nunca llega?». Me reí. Un poco más alto de lo necesario. Había una complicidad ligera, como una broma privada que solo los dos entendíamos. Me sentí tonta por un momento. Pero él ya caminaba detrás de mí, hacia el patio trasero, estuvimos allí tal vez 20 minutos. Revisó los postes, midió con una cinta desgastada, hizo comentarios técnicos que yo apenas comprendía. Yo asentía, cruzaba los brazos, decía cosas como, «Ah, claro», o «Vaya, no lo sabía». Y mientras tanto, esa parte olvidada de mí, esa que no estaba muerta, solo dormida, empezó a despertar. No por él, por mí misma. Porque alguien me miraba, alguien me escuchaba. Alguien reparaba algo que llevaba mucho tiempo roto, me ofreció ayudar al día siguiente. Traería sus herramientas. No cobraría nada. Es lo que haría por cualquier vecino, dijo. Pero su mirada me dejó claro que esa frase tenía doble filo. Esa noche, abrí el cajón del baño y me puse una crema en los brazos. Me depilo. Los velos finos de los antebrazos.
Me pinté las uñas de los pies con un esmalte que no usaba desde antes de la pandemia. ¿Para qué? ¿Por qué? No lo supe explicar. No era coquetería. Era reaparecer. Recordarme que yo aún podía ser algo más que la señora de la casa. Mi esposo llegó tarde, como siempre. Se sentó a cenar sin preguntar dónde estaba yo. Comió en silencio. Vio las noticias. Me preguntó si había pagado la factura del gas. Le dije que sí. Se acostó. Yo me quedé en la cocina, en penumbra, tocando el borde del vaso que había usado para la limonada. Seguía frío. A la mañana siguiente, el vecino ya estaba allí. A tiempo. Con una caja de herramientas y guantes de cuero. Me saludó con un buenos días, firme, sin titubeos. Yo llevaba un vestido ligero, nada escandaloso, pero no era casual. Era el tipo de vestido que usaba cuando aún me importaba cómo me veía. Trabajó bajo el sol durante horas. Yo iba y venía con vasos de agua, con café, con excusas para quedarme cerca. A veces hablábamos, otras no. Su respiración era constante, rítmica. Sus manos se movían con precisión, sin prisa pero con firmeza. Me sorprendí a mí misma observando cómo se le marcaban los músculos del antebrazo al clavar una estaca. Me odié un poco por eso. Y al mismo tiempo, me sentí viva. Más viva de lo que me había sentido en mucho tiempo. En un momento, le ofrecí sombra bajo el toldo. Aceptó. Nos sentamos con 2 vasos de agua. El sudor le corría por la sien. Tomó el vaso con ambas manos, como si necesitara anclarse a algo. Yo me limpié la nuca con una servilleta. Nuestras miradas se encontraron por primera vez sin evasión. Y ahí sucedió, nos besamos, no sé quién se inclinó primero. No sé si fue largo, breve, torpe o decidido. Lo único que recuerdo fue la sensación de que el aire se cortó. Que todo lo que había estado esperando en silencio encontró por fin una grieta para salir. Fue solo un beso. Uno solo. Pero no fue inocente. Ni fue error. Fue decisión. Una que en ese momento aún no sabía cuánto me costaría. Cuando volví al interior, mi esposo seguía en su despacho. No preguntó dónde estaba. Yo subí al baño, cerré la puerta y me miré al espejo. Mi sex distinta. No más joven. No más hermosa. Simplemente, distinta. Esa noche, soñé que la valla caía. Por completo. Que ya no había límite entre un jardín y el otro. Despertando. Y supe, con esa certeza muda de las mujeres que han vivido lo suficiente, que no había vuelta atrás, y eso fue solo el principio. El siguiente día amaneció con una claridad punzante, como si el cielo supiera algo que yo aún no terminaba de entender. Me desperté antes del amanecer, sin necesidad de alarma, y pasé varios minutos observando el techo. No por contemplación, sino porque era incapaz de moverme. Había un peso extraño en el pecho, una mezcla de anticipación y culpa que me envolvía. Como una sábana húmeda. A mi lado, mi esposo dormía con la boca entreabierta, respirando de forma regular. No tenía ni la más mínima idea. O al menos eso me repetía. Pero en el fondo ya empezaba a preguntarme si realmente no se daba cuenta. Bajé a la cocina y preparé café, no por necesidad, sino por costumbre. Observé la cafetera con atención mientras el líquido caía lentamente, llenando la jarra con un aroma familiar que me provocaba una extraña nostalgia. Antes, compartir el café de la mañana con él era casi un ritual. Ahora, él lo bebía en el coche, deprisa, y yo lo tomaba sola, sentada frente a la ventana. Ese día no fue distinto. Él bajó con el nudo de la corbata mal hecho, tomó el termo de acero inoxidable, y con un beso en la mejilla y un «te llamo más tarde», se marchó. Yo me quedé sola, observando cómo su coche desaparecía en la esquina. Apenas cerró la puerta, sentí un cosquilleo en el estómago. No era felicidad, ni ansiedad. Era como una corriente eléctrica tenue, apenas perceptible, pero constante. Sabía que él vendría. Y no me refiero a mi esposo. Me refiero a él. El vecino. Pasé las siguientes horas limpiando compulsivamente. No porque la casa lo necesitara. Simplemente necesitaba hacer algo con las manos. Barrí donde no había polvo. Doblé ropa que ya estaba doblada. Ordené la despensa y tiré paquetes vencidos que llevaban meses allí. Me cambié de ropa 2 veces, y al final volví a ponerme el mismo vestido del día anterior. Ese que no era provocador, pero que me hacía sentir visible. Cerca del mediodía, escuché el golpe metálico del portón lateral. No necesité mirar. Sabía que era él. Salí al jardín con un vaso de agua y una excusa en la boca que no llegué a usar. Estaba inclinado sobre la valla, sujetando una tabla.
nueva con una mano mientras con la otra ajustaba la abrazadera metálica que la fijaría al poste. No me miró de inmediato, pero cuando lo hizo, su expresión fue neutra. Como si nada hubiera pasado. Como si el beso del día anterior fuera una especie de lapsus compartido que debía ser ignorado. Le ofrecí el agua, que aceptó con un gesto de cabeza. Nos quedamos en silencio por unos minutos. El ruido de sus herramientas era el único sonido que rompía la tensión. Pero esa tensión ya no era incómoda. Era espesa, cargada, casi física. Me senté en la silla de jardín, observándolo. No tenía que decir nada. Tampoco él. Todo estaba ocurriendo sin palabras. En la forma en que se movía. En cómo su mirada evitaba la mía a propósito. En cómo su respiración se hacía más lenta cuando me acercaba. Al cabo de un rato, me levanté y caminé hacia donde él trabajaba. Me incliné para sujetar una de las tablas sueltas, y nuestros dedos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero bastó para que ambos nos quedáramos inmóviles. Lo miré de reojo, y él a mí. Por un instante pensé que hablaría, que diría algo que pondría fin a esa ambigüedad insoportable. Pero no lo hizo. Y me alegré. Porque eso me daba espacio para seguir en esa zona gris, en esa línea delgada entre lo que se hace y lo que se piensa hacer. Antes de que se marchara, me preguntó si al día siguiente podría continuar con la parte interior de la valla, la que daba justo contra el porche trasero. Asentí sin pensarlo. Y mientras lo veía alejarse, con las herramientas colgando del cinturón y el cuello de la camisa húmedo por el sudor, supe que ese proyecto de reparación no era solo una mejora del jardín. Era una excusa. Una razón para seguir viéndonos. Sin tener que dar explicaciones. Una forma aceptable de estar cerca. Esa noche, la conversación con mi esposo fue inusualmente larga. Me contó sobre un nuevo proyecto en la oficina, sobre una posible reunión con socios extranjeros, sobre la necesidad de viajar en un par de semanas. Yo asentía, hacía preguntas de cortesía, sonreía. En algún momento me tomó la mano. Fue un gesto espontáneo, casi torpe, pero sincero. Me habló de los primeros años, de cómo se sentía culpable por haberse distanciado. Y luego me pidió que fuéramos juntos a la playa ese fin de semana. Como antes, dijo. Necesitamos volver a nosotros. No supe qué responder. Dije que lo pensaría. Y esa noche, mientras él dormía abrazado a su almohada, yo miraba el techo de nuevo. Como esa mañana. Pero ya no era la misma. Algo había cambiado. Y no se trataba del vecino. No era él, sino yo. Yo era distinta. Y ese cambio, aunque apenas perceptible, era irreversible. Al día siguiente, me levanté tarde. Dejé que la mañana pasara sin hacer nada. No Barry. No Ordine. No me arreglé. Me quedé en pijama, mirando por la ventana, sintiendo la brisa de octubre colarse por las rendijas. Escuché los golpes de martillo antes de verlo. Ya había comenzado sin mí. Salí al jardín sin zapatos, con una taza de café entre las manos. Él estaba allí, como siempre. Pero esta vez, al verme, me miró directo a los ojos. No bajó la vista. No fingió estar ocupado. Solo me miró. Largo. Como si buscara una respuesta que no podía poner en palabras. Nos quedamos así, observándonos. Hasta que bajé la mirada y me di la vuelta. Entré a la casa sin decir nada. Cerré la puerta con cuidado. Apoyé la espalda en ella y respiré hondo. Esa fue la primera vez que me sentí al borde de algo. Algo que no entendía del todo, pero que sabía que estaba creciendo. El día transcurrió entre sus ruidos en el fondo y mi silencio en el interior. No volví a salir. Pero sabía que él seguía ahí. Y él sabía que yo lo sabía. Era una danza muda, cuidadosamente orquestada, donde cada paso se daba con precisión. Y en ese ritmo pausado, medido, cargado de intenciones no expresadas, yo comenzaba a redefinir quién era, qué quería. Y que estaba dispuesta a arriesgar por sentirme, aunque fuera un momento, despierta otra vez. Esa noche me desperté varias veces. No fue el calor, ni el ruido, ni siquiera una pesadilla. Fue el silencio. Ese tipo de silencio que no es descanso, sino peso. El que se instala en la garganta y en el pecho, que no deja moverse ni dormir del todo. Mi esposo dormía profundamente. Boca arriba, con los brazos extendidos sobre la sábana. Lo observé un momento, sin intención de despertar emociones, solo por mirar algo conocido. En su rostro relajado, no había ni rastro de sospecha, ni sombra de duda. Y eso, en lugar de tranquilizarme, me hizo sentir más lejos. Como si estuviera
En otra habitación, en otra ciudad, en otra vida, me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. Caminé hasta la cocina, encendí solo la luz del extractor y me serví un vaso de agua. Me quedé allí de pie, con la espalda apoyada en la encimera, mirando hacia la oscuridad del patio trasero a través de la ventana. Desde ahí no se veía mucho, pero sabía exactamente dónde estaba cada tabla de la valla. Podía imaginar su silueta, su forma de agacharse, de medir, de cortar. Lo había observado lo suficiente como para reconstruirlo en mi cabeza. Y lo hice, como si fuera una forma de calmarme. O de provocarme aún más. Al día siguiente, temprano, mi esposo me recordó su propuesta de ir a la playa el fin de semana. Dijo que había reservado un pequeño hotel cerca del mar, como los de antes. Que podríamos desconectar, hablar, reencontrarnos. Su tono era sereno, y sus palabras elegidas con cuidado. Lo escuché sin interrumpirlo, sin mostrar demasiado entusiasmo, pero tampoco rechazo. No tenía aún una respuesta. No porque no quisiera ir. O porque quisiera quedarme. Sino porque cualquier elección que hiciera implicaba una renuncia. ¿Y yo? Todavía no sabía a qué estaba dispuesta a renunciar. Después que se fue, me senté en el comedor con una libreta vieja. Una de esas que usaba para hacer listas de compras o notas rápidas. Pero esta vez no escribí precios ni pendientes. Solo una pregunta, escrita en la parte superior de la página: ¿qué estoy buscando? La dejé allí, abierta, y fui a ducharme. Él llegó más tarde que otros días. Traía menos herramientas, pero venía vestido igual, camisa gastada, jeans, botas cubiertas de polvo. Saludó con una inclinación de cabeza y fue directamente a trabajar. Yo lo observaba desde la puerta trasera. No como una anfitriona pendiente, sino como alguien que espera. Sin saber exactamente qué. ¿Cuándo? Se acercó para buscar una pieza que había dejado cerca del porche. Nuestros ojos se cruzaron. Esta vez no desvié la mirada. Tampoco él. Y ese simple cruce, ese segundo extendido, fue más fuerte que cualquier contacto físico. Después del almuerzo, me acerqué con 2 vasos de agua. Él tomó el suyo y se sentó en el escalón de cemento que daba al jardín. Yo me senté al lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. No hablamos. No era necesario. El silencio era cómodo, casi íntimo. El sol caía sobre nuestras piernas, y la brisa apenas movía las hojas de los árboles. Durante unos minutos, el tiempo pareció congelado. Él fue el primero en hablar, con una voz baja, como si no quisiera romper el momento. Me preguntó si había vivido siempre en esa casa. Le dije que no. Que llegamos allí hacía casi 12 años. Que al principio me parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Pero que con el tiempo, me acostumbré. O me rendí. No lo sé. Él no dijo nada más. Solo asintió y dio un sorbo a su vaso. No hablamos del beso. No mencionamos lo que había pasado. Pero ambos sabíamos que estaba presente. Como un objeto colocado en medio de la mesa que nadie nombra, pero todos ven. Y eso, lejos de aliviar la tensión, la hacía más densa, más tangible. Cuando se levantó para volver al trabajo, se detuvo un instante frente a mí. No me tocó. No me dijo nada. Pero su presencia, tan cerca, tan deliberada, fue suficiente para que mi piel se erizara. Por la tarde, mi esposo llamó para decir que se retrasaría. Otra reunión, otro imprevisto. Me pidió que no lo esperara para cenar. Lo dijo con naturalidad, como si fuera parte de la rutina. Y tal vez lo era. Pero esa noche, esa rutina me pareció una grieta. Una más, preparé algo ligero, comí sola, y salí al porche con una copa de vino. El cielo estaba despejado, y el aire olía a tierra húmeda. Escuché pasos, suaves, casi imperceptibles, y supe que era él antes de verlo. Estaba recogiendo sus cosas. Me saludó con un gesto, y yo respondí levantando ligeramente la copa. Se detuvo a unos metros, con una llave inglesa en la mano. Me dijo que mañana terminaría la parte final de la valla. Que quizás no necesitaría más días. Lo dijo sin énfasis, pero con una pausa al final. Como quien espera una respuesta indirecta. Yo solo asentí. No podía decir más sin decir demasiado. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces, con el corazón acelerado, con frases a medio formar en la cabeza. Me lavant antes del amanecer. Volví a la libreta. Bajo la pregunta del día anterior, escribí: ser vista. Ser deseada. Sentirme viva. ¿Es eso? Ser la libreta. No tenía respuesta. Pero al menos ya no fingía que no tenía preguntas. El día siguiente fue más frío.
El cielo estaba gris, y el viento traía olor a lluvia. Él llegó temprano, como siempre. Pero algo en su actitud había cambiado. Estaba más concentrado, más contenido. Como si supiera que era la última vez. Terminó de colocar las tablas. Alineó los bordes, ajustó los tornillos. Todo con una eficiencia casi mecánica. Yo me mantuve dentro, observando desde la ventana. No por evitarlo, sino por miedo a romper ese equilibrio frágil que se había instalado entre nosotros. Cuando terminó, se acercó a la puerta para despedirse. Traía la caja de herramientas en una mano y la otra en el bolsillo. Me miró, como pidiendo permiso para decir algo más. Pero no lo hizo. Solo dijo que si necesitábamos algo más, podía llamar. Le respondí con un agradecimiento que sonó más formal de lo que sentía. Cerró la puerta con cuidado. Y se fue. Esa noche, mi esposo llegó antes de lo habitual. Traía comida para llevar y una botella de vino. Se notaba más ligero. Casi entusiasta. Me abrazó al llegar. Me preguntó cómo había sido mi día. Le dije que tranquilo. Que la valla ya estaba terminada. Ahora tenemos un poco más de privacidad, comentó con una sonrisa, sin saber cuánta verdad había en esas palabras. Cenamos juntos. Vimos una película. Nos acostamos temprano, mientras me cepillaba los dientes, lo vi a través del espejo. Él me miraba con una ternura que no había notado en meses. Tal vez años. Me dijo que estaba contento de que tuviéramos tiempo juntos otra vez. Que el trabajo no debería habernos separado tanto. Y me besó en la frente antes de apagarla. Luz, me acosté sin saber cómo sentirme. Por un lado, sentía una paz incómoda. Por otro, una inquietud que no sabía nombrar. Me giré hacia la ventana. Afuera, la valla nueva brillaba con la humedad de la lluvia ligera. Firme, recta, perfecta, pero dentro de mí, todo estaba lleno de líneas torcidas. De uniones flojas. De piezas mal colocadas que nadie podía ver. Aún, los días siguientes transcurrieron con una calma que no era del todo natural. Era como esa quietud que precede a la tormenta, cuando todo parece estar en orden, pero bajo la superficie algo se agita. Mi esposo seguía en su actitud renovada, atento, conversador, con pequeños gestos que antes eran esporádicos y ahora parecían habituales. ¿Me traía flores sin razón? Me preguntaba por mis rutinas. Se ofrecía a cocinar. Y aunque en otra época habría agradecido ese cambio, ahora lo recibía con una mezcla de sospecha y culpa. No podía evitar preguntarme si lo hacía por intuición, si había captado algo en mi comportamiento, en mi mirada, en el modo en que lo evitaba a veces sin darme cuenta. Una tarde, mientras él trabajaba en su ordenador en el estudio, me acerqué al ventanal del fondo de la casa. Desde allí se veía la valla recién colocada. Firme, alineada, sin huecos. Observé cómo el sol de media tarde proyectaba sombras oblicuas entre los listones. No había nadie en el jardín del vecino. El silencio. Era casi total. Solo el sonido de un perro a lo lejos, y el zumbido ocasional de una abeja entre las flores que yo misma había plantado la primavera pasada. Me pregunté si él, el vecino, pensaba en lo que había ocurrido. Si para él había sido algo significativo. O apenas un desliz. Porque para mí, aunque no lo quisiera admitir, había sido un punto de quiebre. No solo por lo que hicimos, sino por lo que desató dentro de mí. Era como si, durante años, hubiera vivido con el volumen de la vida bajado, y de pronto alguien lo hubiera subido unos cuantos niveles. Y ahora, aunque el sonido se hubiera apagado de nuevo, el eco persistía. Unos días después, mi esposo me anunció que tenía que viajar por motivos laborales. Sería solo un par de noches, dijo, pero quería asegurarse de que me sintiera bien con eso. Le dije que sí, que no había problema, que estaría bien. Lo abracé antes de que se marchara, un gesto que nació más del hábito que del deseo, pero que él recibió con alivio. Me besó la mejilla, cargó su maleta al auto y se fue. Una vez sola, la casa pareció ensancharse. Cada habitación se hizo más grande. Cada rincón más silencioso. No fue una soledad opresiva, sino extrañamente liberadora. Me quité los zapatos, recogí el cabello, abrí todas las ventanas. De pronto el aire me parecía más ligero. Puse música, pero no de fondo, la dejé sonar con intención. No hice nada fuera de lo normal, pero todo lo sentí distinto. El café tuvo otro sabor. El sofá se sintió más mullido. Hasta mi reflejo en el espejo me pareció menos borroso. Esa tarde, mientras leía en el porche, lo vi pasar. Caminaba lento, con una bolsa de supermercado en una mano y una llave en la otra. Cruzó frente a su casa sin mirar hacia la mía. No pareció notar mi presencia.
O tal vez sí lo hizo, y decidió no reaccionar. Ese gesto, la ausencia de gesto, fue como un empujón invisible. Me levanté casi sin pensarlo y bajé los escalones. Crucé hacia la calle y lo alcancé a unos metros de su puerta. Lo saludé. Con un hola apenas audible. Él se detuvo, giró la cabeza y respondió con una mirada neutral, sin hostilidad, pero tampoco con la calidez que conocía. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Y luego hubo un silencio, largo, incómodo, del que ninguno supo salir. Al final, solo dije que mi esposo no estaba, que si necesitaba algo, podía tocar la puerta. Él agradeció, y entró a su casa. Volví caminando más despacio. El corazón me latía con fuerza, pero no por emoción. Era nerviosismo, desorden interno, algo que no encontraba su sitio. Me senté de nuevo en el porche, esta vez sin libro, sin música, solo a observar cómo la luz cambiaba. El cielo pasó de un azul brillante a un tono naranja opaco, y luego al gris profundo de la noche. Cerca de las 10, mientras apagaba las luces del salón, escuché un golpe suave en la puerta trasera. No fue un timbre, ni un golpe fuerte. Más bien un roce. Fui hasta allí con pasos contenidos. Al abrir, lo vi. De pie, en el umbral, sin bolsa, sin herramientas. Solo él. Nos miramos durante varios segundos. No dijo nada. Yo tampoco. Fue uno de esos momentos en los que el lenguaje se vuelve innecesario. Lo invité a pasar, con un gesto apenas visible. Caminó hasta el comedor. No sentemos. No frente a frente, sino en diagonal. Dejando espacio entre los cuerpos, pero no entre las intenciones. Hablamos de cosas triviales. El clima. La tienda de la esquina que había cerrado. El ruido de las motos por la noche. Temas sin peso, lanzados al aire solo para llenar el espacio. Pero debajo de cada frase, había una capa oculta. Una tensión palpable. Cada pausa era una invitación no formulada. Cada mirada, una pregunta sin responder. Le ofrecí té. Asintió. Fui a la cocina, herví agua, busqué 2 tazas. Mientras lo hacía, mis manos temblaban apenas. No era miedo. Era una especie de vértigo. Como estar al borde de un precipicio sin saber si dar un paso o retroceder. Al regresar, coloqué la bandeja sobre la mesa y me senté de nuevo. Él tomó la taza, sopló el vapor, y dijo que no quería que las cosas se complicaran. Respondí que ya lo estaban. Que lo habían estado desde antes incluso de darnos cuenta. Nos quedamos en silencio. Lento, pausado, él dejó la taza sobre la mesa. Yo hice lo mismo. Me incliné un poco hacia adelante. No para acercarme, sino para sostener la mirada. Le pregunté si se arrepentía. Él negó con la cabeza. Me preguntó si yo lo hacía. No respondí. Porque no lo sabía. O porque sí lo sabía, pero decirlo en voz alta lo volvía real. Después de un rato, se levantó. Dijo que debía irse. Lo acompañé hasta la puerta. No hubo despedidas teatrales. No hubo promesas. Solo una mirada final que decía más que cualquier palabra. Cerré la puerta despacio, apoyé la frente contra la madera y respiré hondo. Esa noche dormí poco. La casa estaba en silencio, pero mi mente no. Daba vueltas, repasaba cada gesto, cada palabra, cada espacio compartido. Y aunque no había ocurrido nada que rompiera las reglas explícitas, todo estaba ya fuera de los límites tácitos que alguna vez creí respetar. A la mañana siguiente, antes de que sonara el teléfono, ya sabía que mi esposo estaba por regresar. No lo supe por lógica. Fue más una sensación. Como si la presencia de él, del otro, en mi casa hubiera activado una especie de señal invisible. El día transcurrió con normalidad. Hice las compras. Limpié un poco. Puse en orden el cuarto de huéspedes que nadie usaba. Cuando él llegó, mi esposo, me abrazó con una sonrisa y me preguntó si me había hecho falta. Le dije que sí. Y en parte, era verdad, pero también era cierto que algo en mí había cambiado. Y que ese cambio no se podía deshacer. Aunque intentara volver a ser la misma. Aunque fingiera que nada había pasado. Porque la grieta ya estaba abierta. Y por mucho que se reparara la superficie, la fisura seguiría ahí. Latente. Silenciosa. Esperando, el regreso de mi esposo trajo consigo una atmósfera distinta, una que no podía definir con palabras precisas, pero que se sentía como una mezcla de anticipación y sospecha flotando en el aire. No era evidente, no había preguntas directas ni miradas inquisidoras, pero su forma de moverse por la casa era diferente. Más atenta. Más presente. Como si de algún modo hubiera percibido que algo había cambiado, aunque no supiera exactamente
que, durante los primeros días después de su regreso, todo parecía una coreografía cuidadosamente ejecutada. Él se mostraba afectuoso, casi excesivamente detallista. Me preparaba el café por las mañanas, me preguntaba cómo me sentía. Se ofrecía a ayudar en tareas que antes le resultaban indiferentes. Era como si quisiera volver a conectar conmigo, o quizás recuperar un espacio que en su intuición sentía perdido. Yo, por mi parte, respondía con gestos suaves y medidos, cuidando cada palabra, cada tono, como si estuviera caminando sobre una cuerda tensa. No por miedo a ser descubierta, sino porque sentía que un paso en falso podía desatar un derrumbe emocional del que no sabría cómo salir. Una tarde, mientras acomodábamos unas cajas viejas en el garaje, sacó un álbum de fotos que hacía años no veíamos. Empezó a pasar las páginas lentamente, recordando viajes, cumpleaños, momentos congelados en imágenes impresas. Yo lo observaba desde el otro extremo, apoyada en la pared, con los brazos cruzados, fingiendo una sonrisa que me costaba sostener. Cuando llegó a una foto en la que estábamos abrazados frente al mar, en algún verano lejano, hizo una pausa más larga. La miró con intensidad, como si buscara en ella una respuesta. Luego levantó la vista y me dijo que a veces sentía que esa pareja ya no existía. Que éramos otros ahora, extraños con recuerdos compartidos. Le respondí con un silencio que decía más de lo que cualquier frase ensayada podría expresar. Esa noche, después de cenar, subí al dormitorio antes que él. Me senté frente al espejo del tocador, quitándome lentamente el maquillaje. Observé mi rostro con atención, los ojos cansados, las líneas finas junto a la boca, la expresión que no lograba definir si era tristeza o resignación. Pensé en cómo había cambiado en los últimos meses. No solo por lo que había vivido con el vecino, sino por lo que había despertado en mí. Una necesidad de ser mirada, deseada, valorada no como parte de una rutina, sino como mujer. No como madre, esposa o ama de casa, sino como alguien con cuerpo, emociones y pulsos que no habían desaparecido con los años. Mi esposo entró en la habitación y se recostó en la cama con un libro. Encendió la lámpara de noche y me preguntó si quería ver una película el fin de semana. Asentí sin mucho entusiasmo. Le dije que sí, que sería bueno. Pero mi voz sonó distante, incluso para mí. Él notó algo, lo vi en la forma en que me observó por el borde del libro. No insistió. Solo volvió la mirada a las páginas. Al día siguiente, salí a caminar por el vecindario. No llevaba destino fijo. Solo necesitaba mover el cuerpo, sentir el viento en la cara, ver rostros desconocidos. Pasé frente a la casa del vecino. Todo parecía en orden. Su coche estaba estacionado, las cortinas cerradas. Dude un segundo. Pensé en tocar la puerta. Preguntar cualquier cosa absurda, una herramienta prestada, una dirección olvidada. Pero no lo hice. Seguí caminando, como si nada. Como si pudiera engañar al impulso que nacía en mí con más fuerza de la que estaba dispuesta a admitir. Al volver, encontré a mi esposo en el jardín trasero. Estaba revisando las plantas, algo que hacía de forma casi simbólica, sin demasiado conocimiento. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Me miró sorprendido y sonrió. Dijo que no, pero agradeció el gesto. Permanecí un rato junto a él, en silencio. Luego entré a la casa y me dirigí al cuarto de lavado. Saqué la ropa del tambor. Y noté que entre las prendas había una camisa que no recordaba haber usado en semanas. Era una de mis favoritas, suave, con un aroma que no pertenecía a ningún jabón o perfume que yo usara habitualmente. La olí con discreción. No olía a él. Pero tampoco podía decir con certeza a qué olía. Un sobresalto me recorrió la espalda. Me quedé allí, con la tela entre las manos, preguntándome si acaso no era la única con secretos. Durante la cena, noté que él estaba más callado de lo habitual. Picaba la comida sin mirar su plato, como si su mente estuviera en otra parte. Le pregunté si todo iba bien en el trabajo. Me dijo que sí, pero con un tono seco, contenido. Cousin sister. Pero me detuve. Había una tensión en el aire que me impedía seguir. Una sensación de que cualquier palabra mal ubicada podía detonar una conversación para la que ninguno de los dos estaba listo. Esa noche, mientras él dormía profundamente, bajé al comedor. Encendí la luz más tenue y me senté frente a la mesa. Abrí la libreta donde había escrito días atrás esa pregunta que aún no sabía responder del todo. Leí las frases anteriores, repasé mis letras inseguras, los puntos suspensivos, los borrones. Y comencé a escribir de nuevo. Esta vez no eran preguntas. Era una lista.
Cosas que he sentido últimamente. La primera fue confusión. Luego, culpa. Deseo. Rabia. Liberation. Miedo. Curiosidad. Soledad. Y al final, una palabra que no había escrito hacía años, esperanza. Cerré la libreta con cuidado. Subí las escaleras y me asomé al dormitorio. Él seguía allí, dormido, ajeno a mi insomnio emocional. Me acosté a su lado, sin hacer ruido. No me acerqué a su cuerpo, no busqué su calor. Solo lo observé unos minutos, preguntándome si él también tendría listas invisibles en su cabeza. Si también escribía en silencio sus propias palabras. Prohibidas, los días continuaron entre rutinas cuidadas y pausas cargadas de significado. Las conversaciones se volvieron más breves, los gestos más medidos. Era como si ambos supiéramos que algo se deslizaba bajo nuestros pies, pero ninguno quería ser el primero en nombrarlo. Tal vez por miedo. Tal vez por orgullo. Tal vez porque las palabras, una vez dichas, tienen el poder de hacer irreversible lo que aún podía parecer ambigüedad. Un jueves por la tarde, mientras ordenaba unos papeles en el escritorio, encontré una nota antigua que él me había dejado alguna vez. Era un mensaje corto, escrito en un post-it, con su letra rápida y torcida. Decía: hoy soñé contigo. Pero no eras la de siempre. Y me gustó. Lo había guardado como quien guarda un fósil de algo que alguna vez fue vivo. Lo leí varias veces. Luego lo doblé y lo guardé de nuevo. No porque quisiera olvidarlo, sino porque no sabía aún qué hacer con él. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y los árboles crujían bajo su propia tensión, supe que algo se avecinaba. No sabía si sería un cambio lento o un sacudón inmediato. Pero lo sentía. Como quien presiente una tormenta, aunque el cielo aún esté despejado. Como quien escucha el eco antes del trueno. Y me preparé. No con maletas ni decisiones. Sino con la certeza de que, pase lo que pase, ya no era la misma. Porque el silencio, cuando se prolonga demasiado, deja de ser paz. Y empieza a convertirse en una forma de gritar sin usar la voz. La lluvia comenzó en la madrugada, primero como un murmullo lejano, luego como una melodía constante contra los ventanales. Me desperté sin saber por qué exactamente, pero el sonido del agua me sostuvo despierta. No me levanté enseguida. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando el ritmo de las gotas. Era un sonido que solía reconfortarme, pero aquella noche tenía un efecto distinto. Como si la lluvia lavara no solo el techo, sino las mentiras, los pensamientos ocultos, los deseos enterrados. Bajé las escaleras descalza, envuelta en una manta del sofá, y me senté en la cocina con una taza de té caliente entre las manos. No prendí luces más que la pequeña lámpara de la mesada, que lanzaba un resplandor tenue sobre la encimera. Afuera, las luces del jardín parpadeaban por momentos, difuminadas por la neblina. La valla, aún firme y erguida, era apenas una silueta oscura en la distancia, pero la conocía bien. Conocía cada tabla, cada clavo. Sabía dónde habían quedado. Pequeñas imperfecciones que solo alguien atento podría notar. Y aún así, esa estructura, tan sólida, había sido el escenario donde todo cambió. Pensé en él, en su manera de caminar, en su silencio preciso. Hacía semanas que no lo veía. No porque me hubiera hecho falta su presencia, sino porque su ausencia me obligaba a enfrentarme conmigo misma. Me preguntaba si había seguido adelante, si lo que para mí fue una grieta, para él fue apenas una anécdota. Y si era así, si para él ya no era más que una vecina con la que compartió un momento, ¿qué significaba entonces todo lo que había removido en mí? El sonido de pasos me sacó de mis pensamientos. Era mi esposo. Bajó con expresión de sueño, en bata, con los pies arrastrando. Me preguntó si todo estaba bien. Asentí sin mirarlo mucho. Se sirvió un vaso de agua y me acompañó en silencio. Permanecimos sentados un rato sin decir nada. A veces, incluso eso se sentía como un esfuerzo. Luego me preguntó si podía acompañarme al vivero el fin de semana, que hacía tiempo no hacíamos algo juntos. Dije que sí, con una voz que no era entusiasta ni desinteresada. Era una respuesta flotante, como muchas otras últimamente. Después volvió a la cama, y yo me quedé allí, con la taza ya fría entre las manos. Me sentía desconectada del tiempo, como si mis días hubieran dejado de avanzar en línea recta. Todo parecía dar vueltas en círculos, regresando siempre al mismo punto. ¿Qué era lo que buscaba realmente? ¿Qué esperaba encontrar más allá del impulso, del desvío, del deseo de escapar aunque fuera por un momento? Volví a subir cuando la lluvia empezó a calmarse.
Dormí a trozos, entre despertares breves y sueños vagos. A la mañana siguiente, la casa olía a humedad. El suelo del porche tenía pequeños charcos, y las plantas del jardín estaban cubiertas de gotas, como si lloraran en silencio. Preparé el desayuno como siempre, pero algo dentro de mí estaba inquieto. Era sábado. Teníamos planes para ir al vivero. Él parecía ilusionado, con esa energía pausada que le era propia, como si todo lo tomara con el ritmo de alguien que cree que siempre habrá tiempo para reparar lo que se rompe. Nos subimos al coche después de desayunar. El camino hasta el vivero fue tranquilo, con música suave sonando de fondo. Él hablaba de flores, de proyectos en el jardín, de una idea que tenía para colocar una pérgola. Yo lo escuchaba y respondía. De forma intermitente. Por momentos, sentía que sí quería estar allí. Compartir ese espacio, volver a lo conocido. Pero otros pensamientos me asaltaban sin permiso. Flashazos de conversaciones, miradas cruzadas, silencios compartidos con otro hombre. El vivero estaba casi vacío por la lluvia reciente. Caminamos entre hileras de macetas, de tierra húmeda, de árboles pequeños. Él me preguntó qué plantas me gustaban. Escogí algunas al azar. Lavandas, rosales, un jazmín pequeño que olía a recuerdos lejanos. Cargamos todo en el maletero. Y regresamos a casa. Durante todo ese tiempo, no pude quitarme de encima la sensación de estar actuando. Como si repitiera una versión anterior de mí, una que ya no existía por completo. Al llegar, él se ofreció a plantar las flores esa misma tarde. Dijo que quería aprovechar la humedad de la tierra. Yo me quedé en la cocina, observándolo desde la ventana mientras cavaba, organizaba, regaba. Se movía con serenidad, con entrega. Y eso me provocó una punzada en el pecho. Porque no era un mal hombre. No era distante por crueldad ni ausente por desinterés. Tal vez, simplemente, nos habíamos desconectado. Tal vez el amor se había ido por otros caminos, sin ruido, sin drama. Y ahora quedaba la costumbre, el afecto tibio, la sombra de lo que alguna vez fue pleno. Cuando terminó, entró cubierto de barro, se quitó las botas y me dio un beso en la mejilla. Luego se fue a duchar. Yo me quedé allí, mirando las flores recién plantadas. Me pregunté si crecerían rectas, si resistirían el clima. Sí, como nosotros, lograrían mantenerse en pie a pesar de los vientos y de los días grises. Esa noche, mientras cenábamos, él me preguntó si estaba bien. No era una pregunta mecánica. Me miró a los ojos con sinceridad. Dije que sí, pero mi voz no fue firme. Desvió la mirada, y por un momento, creí que no insistiría. Pero lo hizo. Me preguntó si había algo que quisiera decirle. Algo que no estuviera diciendo. Sentí un calor subir por mi espalda. El aire se volvió más denso. Le dije que no. Que solo estaba cansada. Que últimamente pensaba demasiado. Él se quedó callado unos segundos. Luego dijo que también había sentido cosas extrañas. Que a veces tenía la impresión de que yo estaba lejos, incluso cuando estaba al lado suyo. Que no sabía si era su imaginación, pero había algo distinto. Algo que no sabía nombrar. Lo miré, y por un instante, quise contarle todo. Desde el principio. Hablar del vacío, del despertar, de las dudas. No por venganza, no por confesión. Sino por liberación. Pero no pude. Porque sabía que hacerlo destruiría algo. Tal vez no el matrimonio. Pero sí esa imagen de nosotros que él aún sostenía con tanto cuidado. Así que solo le dije que tenía razón. Que algo había cambiado. Pero que no sabía aún qué era. Él asintió con tristeza. No preguntó más. Terminamos de cenar en silencio. Esa noche no dormimos abrazados. Cada uno en su lado, en su mundo. Yo con los ojos abiertos, mirando la ventana, contando los segundos. Y fue entonces, en mitad de la madrugada, cuando lo vi. Un par de luces se encendieron en la calle. Un coche que se detuvo frente a la casa. Reconocí el modelo. Reconocí el color. Reconocí el ruido del motor. Mi respiración se detuvo. La luz de los faros iluminó brevemente el interior de la habitación. Luego, sin hacer ruido, el coche dio marcha atrás y se fue. Pero bastó ese instante para saber que me había visto. Que él había estado ahí. Que no todo estaba terminado, y supe, con una certeza silenciosa, que el punto de no retorno ya estaba atrás. Que lo siguiente sería inevitable. No sabía qué forma tomaría. No sabía cuánto costaría. Pero vendría. Y esta vez, no habría vallas ni jardines que pudieran contenerlo. El sonido del motor aún resonaba en mi mente mucho después de que las luces se desvanecieran.
Permanecí sentada en la cama, con la espalda recta, mirando hacia la ventana abierta como si pudiera deshacer lo que acababa de ocurrir. No me moví durante varios minutos. Apenas respiraba. Era como si mi cuerpo entendiera que cualquier acción podría tener consecuencias. Como si el solo hecho de levantarme o cerrar la cortina fuera una forma de confirmar lo que ya sabía, que me había visto. Que él había estado ahí. Que, en silencio, en la oscuridad, había cruzado una línea que nunca habíamos dicho en voz alta, pero que los dos conocíamos muy bien. No encendí la luz. No bajé las escaleras. Me quedé inmóvil, atrapada entre dos mundos. Dentro de la casa, mi esposo dormía con la serenidad de quien confía. Afuera, un coche se había detenido. Justo frente a nosotros, como un fantasma del pasado reciente, como una advertencia muda. No sabía qué quería él al venir. Si era una despedida, un intento por hablar, o simplemente una presencia, una forma de decir, sigo aquí. Pero su decisión de no bajar del coche, de quedarse en el umbral, solo observando, me dejó más preguntas que respuestas. Y, al mismo tiempo, una certeza: no estaba cerrada esa historia. Ni por parte de él. Ni por la mía. La madrugada se hizo más densa. Cerré la ventana con lentitud, tratando de no hacer ruido. Me metí de nuevo en la cama. Sentí el calor del cuerpo de mi esposo a mi lado, su respiración constante. Pensé en despertarlo, en hablarle, en decirle todo de una vez. Hablar hasta que no quedara nada por decir. Pero me faltó valor. Oh, sobró miedo. Y así, una vez más, la noche me atrapó en un silencio tenso, donde cada pensamiento era una espina, y cada recuerdo, una sombra. A la mañana siguiente, la casa amaneció húmeda, con ese olor leve a tierra mojada que deja la noche cuando ha llovido sin hacer ruido. Preparé el café como cada día, aunque esa vez no lo probé. Mi esposo bajó con paso lento, aún adormecido. Me saludó con un beso en la cabeza y me preguntó si había dormido bien. Asentí sin mirarlo. Noté que me observó un segundo más. De lo habitual, como si buscara en mis ojos una pista de algo que no supiera nombrar. Luego se sirvió su taza y se sentó a revisar correos en el móvil. Como siempre, el día transcurrió en modo automático. Las tareas domésticas, las pequeñas gestiones, la rutina. Todo tenía un ritmo metódico que, en otro momento, habría sido reconfortante. Ahora solo servía para empujar lo esencial hacia los márgenes. Me obligaba a actuar como si no supiera lo que estaba pasando. Pero lo sabía. Lo sabía desde hacía tiempo. Y ahora solo estaba posponiendo lo inevitable. Por la tarde, salí al jardín. Caminé despacio, descalza, sobre el césped ligeramente húmedo. El sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban en el suelo. Me detuve frente a la valla. Era sólida, limpia, perfecta en su geometría. Pero yo sabía dónde estaba cada imperfección. Sabía cuál tabla fue clavada 2 veces, cuál tenía una leve grieta que apenas se veía a simple vista. Me acerqué a una de esas tablas, pasé los dedos por la superficie rugosa. No era una caricia, pero se sentía como una despedida. Esa noche, antes de dormir, mi esposo me propuso salir el fin de semana. Un pequeño viaje a una casa rural, algo improvisado. Me dijo que pensaba que necesitábamos aire fresco, un cambio de escenario. Lo dijo con ese tono amable pero firme que usa cuando quiere que algo funcione. Le sonreí con cortesía y dije que lo pensaría. Él asintió, sin insistir. Pero entendí, por su silencio, que lo tomaba como una negativa. Lo vi irse al dormitorio, ligeramente encorvado, como si llevara un peso que no sabía cómo nombrar. Y sentí una punzada de algo parecido a culpa, pero también a cansancio. Como si todo estuviera agotado ya, incluso antes de terminar, me quedé sola en la cocina un rato más. Abrí la libreta donde había escrito tantas veces en los últimos meses. Esta vez no escribí palabras nuevas. Solo pasé las páginas, una por una, observando cómo mi propia letra se transformaba. Había fuerza al principio. Luego dudas. Después, rabia y necesidad. Las últimas frases eran más suaves, casi resignadas. Como si la tinta también hubiera empezado a rendirse. Al día siguiente, volví a pasar frente a la casa del vecino. Fue por la mañana, durante una caminata breve. El coche no estaba. Las cortinas seguían cerradas. No había señales de movimiento. Sentí un impulso breve, casi instintivo, de tocar la puerta. De forzar una conversación. Pero no lo hice. Porque sabía que no sería la conversación que quería tener. No habría explicaciones. No habría finales ordenados. Solo más preguntas.
Más ruido, volví a casa con una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. Me preparé un té y me senté en el porche trasero. Observe el jardín, las flores. Recién plantadas, la luz filtrándose entre las hojas. Todo parecía en orden, pero dentro de mí, las cosas se movían sin cesar. Sentía que estaba viviendo una despedida silenciosa. No de una persona, sino de una versión de mí misma. De una mujer que había buscado respuestas en lugares donde solo encontró reflejos. Esa noche, no pude dormir. Bajé otra vez a la cocina. Como tantas otras veces. Me senté en la misma silla, con la misma taza, en la misma penumbra. Pero algo era diferente. Ya no sentía la ansiedad de antes. Tampoco el deseo urgente de hacer algo. Solo una especie de claridad tranquila. Una certeza sin forma precisa, pero firme. Sabía que lo que venía no sería fácil. Que tomar una decisión significaría asumir todas las consecuencias. Pero por primera vez en semanas, no tenía miedo de sentir. De mirar de frente lo que había pasado. A la mañana siguiente, mi esposo me encontró en el jardín, regando las plantas. Me preguntó si había pensado en el viaje. Le dije que sí. Y que prefería quedarme. Me miró en silencio. No preguntó por qué. Solo dijo que lo entendía. Y en su voz no había reproche. Solo una tristeza pausada, como quien ya sabe la respuesta antes de escucharla. Pasamos el resto del día en silencio cordial. Él se ocupó de unos arreglos en la casa. Yo cociné algo sencillo. No hubo discusión, ni distancia explícita. Pero el espacio entre nosotros era evidente. No físico, sino emotional. Como si ambos estuviéramos caminando por la misma casa, pero en pisos diferentes. Con rutinas similares, pero desde universos distintos. Esa noche, antes de acostarme, me miré al espejo largo del dormitorio. Me observé con atención. No para buscar arrugas o defectos, sino para ver quién era ahora. Y la mujer que me devolvió la mirada no era la misma que 6 meses atrás. No por lo que había hecho, sino por lo que había sentido. Por lo que había descubierto de sí misma. Por lo que estaba dispuesta a dejar atrás. Me acosté sin hablar. Mi esposo se giró hacia el otro lado, como solía hacer últimamente. Sir. Los ojos. Respire hondo. Escuché el silencio. Y supe que al día siguiente, cuando el sol volviera a salir, algo en mí estaría más claro. Porque hay despedidas que no necesitan palabras. Y decisiones que no se anuncian. Solo se viven. Una tabla a la vez. Un paso a la vez. Hasta cruzar la valla por completo. Sin volver la vista atrás, desperté con la luz del sol colándose a través de la cortina, dibujando líneas tenues sobre el piso de madera. Era temprano, pero no me sentía cansada. No había dormido profundamente, pero tampoco había sido una noche agitada. Era más bien esa clase de descanso intermitente, donde el cuerpo reposa, pero la mente sigue dando vueltas como una marea. Silenciosa. Me senté al borde de la cama y permanecí así por unos minutos, con los pies tocando el suelo frío y la espalda ligeramente encorvada. Escuchaba los sonidos habituales de la casa, el crujido de una tubería, el viento agitando las ramas del árbol junto a la ventana, algún pájaro en la distancia. Todo era familiar. Todo era igual. Pero yo sabía que algo había cambiado. O que estaba a punto de hacerlo. Mi esposo seguía dormido. Su respiración era lenta y profunda. Lo observé brevemente antes de salir de la habitación. No había resentimiento en su rostro. Tampoco alegría. Había algo en su expresión que me recordó a los días de verano en la infancia, cuando el cielo se nublaba de pronto sin aviso. No era una tormenta todavía. Solo un anuncio. Un silencio contenido, en la cocina. Preparé café sin pensar demasiado en los movimientos. Las manos seguían el ritmo habitual, pero mi mente estaba en otra parte. Mientras la cafetera soltaba su primer soplo de vapor, recordé la noche anterior. Esa conversación breve, ese acuerdo tácito de no hablar más de lo que no sabíamos. ¿Cómo decir? Las decisiones silenciosas que comienzan a asentarse en el aire como polvo que nadie limpia. Tomé mi taza y salí al porche trasero. La mañana estaba fresca, con un sol tenue que apenas comenzaba a calentar la tierra. Me senté en una de las sillas de madera, con los pies descalzos sobre las baldosas aún frías. Desde allí, se veía el jardín, los rosales que plantamos. Semanas atrás, la valla que separaba nuestro patio del vecino. Todo seguía en su lugar. Todo excepto mi paz. A veces me preguntaba cómo había empezado realmente. No el hecho concreto del beso o los silencios compartidos, sino el verdadero inicio. Fue cuando dejé de mirar a mi esposo con deseo.
Cuando dejé de esperar que me preguntara cómo me sentía, no por cortesía, sino por interés real? Oh. Fue más atrás aún, cuando empecé a imaginar escenarios alternos sin siquiera darme cuenta. Tal vez había empezado mucho antes de lo que estaba dispuesta a aceptar. Tal vez había vivido tanto tiempo sin preguntarme qué quería, que bastó una mirada distinta para recordar que aún era una mujer completa, no solo un rol que cumplía bien. Mi esposo bajó un rato después. Se notaba más tranquilo, pero también más distante. Se sirvió café, me saludó con una frase breve, y se sentó frente a su ordenador en el comedor. Era domingo, pero trabajaba igual. Dijo que tenía cosas pendientes. Lo escuché hablar. Por teléfono, responder correos, marcar números. Su voz era segura, su tono controlado. Como si necesitara aferrarse a esa parte de su vida que aún entendía. Yo pasé la mañana haciendo tareas simples. Lave ropa, limpia estantes, órganos, la alacena. Cada gesto, cada movimiento, tenía algo de despedida no dicha. Como si necesitara poner orden fuera porque dentro de mí todo era un caos contenido. Me tomé mi tiempo con cada rincón, como si fuera la última vez que lo hacía. No porque supiera con certeza que lo era, sino porque sentía que no podía seguir haciéndolo de la misma forma. La repetición sin sentido ya no me alcanzaba. A mediodía, salí a caminar. No tenía un destino concreto. Solo necesitaba aire, espacio, algo de perspectiva. El vecindario estaba en calma. Algunas casas tenían música suave, otras apenas un murmullo detrás de las ventanas cerradas. Al pasar por la casa del vecino, no vi su coche. La entrada estaba limpia, las cortinas corridas. Meditative solo un segundo. No por esperanza, sino por reflejo. Luego llegué al parque pequeño que solíamos visitar en los primeros años, cuando aún buscábamos motivos para salir sin necesidad de un plan. Me senté en una banca de madera, bajo un árbol grande que apenas comenzaba a cambiar de color. Observé a las personas que pasaban. Padres con niños pequeños. Parejas mayores caminando en silencio. Jóvenes con auriculares y miradas distraídas. Nadie me miraba. Nadie sabía lo que pasaba dentro de mí. Y por un momento, eso fue un alivio. Pensé en todo lo que había sido capaz de ignorar en estos años. Las conversaciones pendientes. Los deseos callados. Las decisiones postergadas. Había vivido en pausa demasiado tiempo, esperando no sé qué señal para actuar. Y ahora, que esa señal había llegado, me costaba moverme. Porque no se trataba solo de irme o quedarme. Se trataba de saber quién era yo más allá de este matrimonio. Más allá de esta casa. Más allá de las etiquetas. Volví a casa cuando el sol empezaba a descender. Mi esposo estaba en el jardín, revisando el sistema de riego. Me saludó con la mirada, sin palabras. Asentí levemente y entré. Preparé algo para cenar. Algo simple. No había apetito, pero el acto de cocinar todavía tenía un efecto terapéutico. Puse la mesa como siempre. Él entró, se lavó las manos y se sentó frente a mí. Comimos sin prisa, sin conversación. El silencio no era incómodo. Era conocido. Y eso, de alguna forma, dolía más. Después de cenar, recogí la mesa. Llevé los platos a la cocina. Mientras lavaba, sentí su presencia detrás. Me giré. Me dijo que debíamos hablar. Su voz era firme, pero no agresiva. Me sequé las manos y asentí. Nos sentamos en el comedor, con una distancia prudente entre ambos. Me preguntó si aún quería estar con él. Me lo preguntó sin drama. Sin lágrimas. Solo con esa necesidad urgente de saber algo que había estado evitando. No supe qué responder enseguida. Quise decirle que sí, por costumbre. Quise decirle que no, por honestidad. Pero ninguna respuesta era suficiente. Le dije que no lo sabía. Que estaba intentando entenderlo todo. Que había cosas que me dolían, que me faltaban. Que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Él asintió, en silencio. No me reprochó nada. Dijo que lo intuía. Que desde hacía tiempo algo se había apagado entre nosotros. Y que, aunque había intentado volver a encenderlo, no sabía si era posible. Nos quedamos así, sentados, sin tocar el tema con nombres ni fechas. No se mencionaron terceros. No se habló de lo que ambos sabíamos. Solo del hueco que había crecido entre nosotros. Y fue suficiente para entender que estábamos en un punto sin retorno. Esa noche dormimos en la misma cama, pero con un espacio entre los cuerpos que no se llenó con el sueño. Miré el techo largo rato, escuchando su respiración. Sabía que vendrían días difíciles. Decisiones
conversaciones más duras. Cambios que aún no imaginaba. Pero por primera vez, no sentí miedo. Solo una paz extraña. Tal vez era el alivio de no fingir más. Tal vez era el inicio de algo distinto. No. Mejor, no peor. Solo distinto, y mientras cerraba los ojos, pensé en la valla. En cómo marcaba un límite. En cómo protegía, sí, pero también separaba. Y entendí que no todas las estructuras sirven para sostener. Algunas solo existen para recordarte que algo debe terminar. Para que algo nuevo pueda comenzar, la mañana siguiente comenzó como tantas otras. El sonido leve del despertador, la luz filtrándose por la cortina entreabierta, el silencio contenido que separaba nuestras respiraciones dentro del dormitorio. Me quedé acostada unos minutos más, sin moverme, observando el techo con una expresión neutral. No había sueño, pero tampoco energía. Era ese estado flotante en el que uno ya no espera que algo cambie, pero aún no acepta del todo lo que. Ya es evidente, mi esposo se levantó primero. Caminó hacia el baño con pasos suaves, cuidando de no hacer ruido innecesario. Desde la cama escuché el agua correr, los movimientos rutinarios de alguien que hace lo mismo desde hace años. Me senté al borde del colchón, acomodé la bata sobre mis hombros y bajé las escaleras. Preparé el café casi sin pensar, como si mis manos conocieran cada movimiento mejor que mi propia mente. Abrí la ventana de la cocina y respiré el aire frío del exterior. Olía a tierra húmeda, a hojas secas, a algo que no supe nombrar, pero que me trajo una sensación de fin de ciclo. Él bajó unos minutos después, vestido, peinado, con la misma camisa azul que siempre usaba los martes, aunque era jueves. Me saludó con una frase amable, pero breve. Se sirvió su taza y se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Durante varios minutos solo se escuchaba el ruido de las cucharas, el leve golpeteo de los vasos, los sorbos espaciados. No había urgencia en nada, pero tampoco intimidad. Era como estar en una sala de espera compartida, sabiendo que algo iba a pasar, pero sin saber exactamente cuándo, después del desayuno, me ofrecía lavar los platos. Él aceptó y se fue al estudio con su portátil. Desde la cocina lo escuchaba. Hablar en tono bajo por teléfono, revisar papeles, marcar cosas en su agenda. Todo eso me resultaba familiar, pero ahora lo sentía ajeno. Como si se tratara de otro hombre, en otra casa, en otra vida que yo ya no habitaba. Pasé el resto de la mañana ocupándome de pequeños detalles. Ordené un armario que llevaba semanas postergando. Doblé ropa que no necesitaba ser doblada. Revisé cajones sin motivo real. Cada cosa que hacía tenía el tono de una despedida silenciosa. No una huida, ni una fuga. Solo una forma de cerrar. Ciclos con discreción, como si dejar todo en orden fuera una forma de respetar lo que alguna vez tuvimos. A mediodía, salí a caminar. No porque quisiera hacer ejercicio, sino porque necesitaba aire. Espacio. Silencio distinto al de mi casa. Caminé sin rumbo durante más de una hora, cruzando calles conocidas, pasando frente a casas que había visto cientos de veces sin detenerme a mirarlas. Observé los árboles, los techos, los porches. Me sorprendió la cantidad de detalles que antes me parecían invisibles. Me pregunté si siempre estuvieron allí o si era yo la que no sabía mirar. Volví a casa cuando el sol comenzaba a bajar. Al entrar, encontré una nota sobre la mesa. Era de mi esposo. Decía que había salido a resolver unas cosas y que regresaría antes de la cena. La caligrafía era firme, como siempre. No había nada extraño en el papel, ni en las palabras. Pero sentí una punzada en el estómago al leerlo. Tal vez porque me recordó que, a pesar de todo, aún se tomaba el tiempo de avisarme. O tal vez porque entendí que esa nota, tan breve, era la forma más honesta en que nos comunicábamos últimamente. Me senté en el sofá, encendí la televisión sin volumen y dejé que las imágenes pasaran como fondo. No prestaba atención. Solo necesitaba algo que llenara el vacío sonoro de la casa. Tomé mi libreta una vez más y la abrí por la mitad. No escribí nada nuevo. Solo pasé las páginas con lentitud, leyendo fragmentos como quien revisa un mapa que ya no necesita. Frases sueltas, pensamientos interrumpidos, listas incompletas. Todo eso era parte de mí, pero también de una versión de mí que se estaba desdibujando. Más tarde, fui a la habitación. Abrí el armario y comencé a sacar ropa. No con el impulso de empacar ni de irme. Solo necesitaba ver qué era lo que seguía cargando. Encontré vestidos que no usaba desde hacía años. Camisas que ya no me representaban. Tacones que guardaba, por si acaso, aunque hacía mucho que no me ponía ninguno.
Separé algunas cosas en montones, sin urgencia. Era más un acto simbólico que práctico. Como si al desprenderme de lo innecesario, pudiera encontrar lo que sí quería conservar. Mi esposo regresó al anochecer. Entró con un gesto cansado, me saludó con un suspiro leve y me preguntó si había pensado en lo que hablamos la noche anterior. Le dije que sí. Que no tenía todas las respuestas aún. Pero que sabía que no quería seguir fingiendo. Que necesitaba recuperar mi voz, mis decisiones. Que no sabía si eso significaba una separación, o un cambio profundo, o un tiempo. Pero que no podía seguir viviendo como si no pasara nada. Él asintió sin alterarse. Me dijo que lo entendía. Que él también llevaba tiempo sintiéndose fuera de lugar. Que había tratado de reconectar, pero que quizá lo hizo tarde. Y que no quería que ninguno de los dos se quedara por costumbre. No hubo reproches. No hubo reclamos. Solo la aceptación serena de dos personas que se miran y entienden que la historia que compartieron ha llegado a una pausa necesaria. Cenamos juntos, sin hablar demasiado. Él puso música suave en el fondo. Comimos despacio. Luego recogimos los platos en silencio. Nos sentamos un rato en el sofá, uno al lado del otro. No hubo contacto físico. Pero tampoco distancia emocional. Era un momento extraño de conexión tranquila, como si ambos estuviéramos rindiendo homenaje a lo que fuimos. Antes de ir a dormir, me detuve un momento en el umbral del dormitorio. Lo vi sacando su ropa de trabajo para el día siguiente. Todo seguía en su lugar. Y sin embargo, algo se había movido profundamente. Me acosté sin decir palabra. Apague la luz. Escuché su respiración a mi lado. Y supe que, aunque el futuro aún era incierto, por fin habíamos empezado a nombrarlo. Al día siguiente, comenzaría el proceso real. No el de una ruptura violenta, ni el de una decisión abrupta. Sino el de una transformación paciente. Una forma de volver a mí. No sabía cuánto dolería. No sabía cuánto duraría. Pero por primera vez, no lo temía, solo sabía que no quería volver a ser invisible. Que necesitaba habitarme de nuevo. Escucharme. Y que, de algún modo, eso también era una forma de amar. Aunque implicara soltar. Aunque doliera al principio. Porque a veces, la libertad comienza en el momento exacto en que uno decide dejar de mentirse a sí mismo. Y yo, esa noche, lo había decidido. La mañana se presentó con una claridad inesperada. No por el clima, que seguía tibio y algo nublado, sino por la manera en que me sentía al abrir los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no me invadió la sensación de estar pendiente de algo que no terminaba de entender. Tampoco tenía ese vacío sordo en el pecho que solía acompañarme desde hacía meses. Era, más bien, una conciencia tranquila. No de haber hecho lo correcto, porque no estaba segura de eso, sino de haber dejado de escapar. Me levanté antes que él. Me vestí con calma, escogiendo ropa que no usaba desde hacía tiempo, unos jeans sencillos, una blusa suelta de lino. Sandalias. Me até el cabello en una coleta baja y bajé a preparar el desayuno. El sonido del molinillo, el olor del café, el crujir leve de la tostadora, todo componía una coreografía doméstica que conocía de memoria. Y sin embargo, esa mañana, cada gesto tenía un aire distinto. Como si estuviera viviendo una repetición que ya no me pertenecía del todo. Cuando él bajó, me saludó con una sonrisa tenue. Preguntó cómo había dormido. Le respondí que bien. Luego me preguntó si tenía planes. Le dije que pensaba salir a hacer algunas compras, caminar un poco. Asintió y se sentó a la mesa. Mientras comía, me habló de un proyecto que debía entregar en unos días, de una reunión con proveedores. Yo lo escuchaba, lo miraba moverse, hablar, beber su café, y me sorprendía lo conocido que me resultaba cada detalle. Años de convivencia construyen una especie de lenguaje propio, de rutinas que uno absorbe casi sin notarlo, pero lo que antes era consuelo, ahora me parecía una secuencia lejana. No había distancia emocional, pero sí una especie de niebla. Como si el lazo que nos unía se hubiese estirado tanto que seguía en pie solo por inercia. Y en esa inercia, me preguntaba cuánto habíamos dejado de vernos de verdad. Después del desayuno, él se fue a su estudio, como siempre. Yo recogí los platos, lavé los utensilios y ordené la cocina con movimientos tranquilos. Luego salí. Caminé hasta el centro del barrio, sin apuro. Me detuve en la frutería, en la panadería, en una tienda de libros. Compré algunas cosas pequeñas. Pan, mandarinas, una libreta nueva. Cada pequeño acto tenía el tono de quien se está reconciliando consigo misma. Al volver a casa, me senté en el porche trasero.
Dejé la bolsa con las compras a un lado y saqué la libreta. Empecé a escribir sin filtro, sin estructura, sin intención de ordenar nada. Palabras sueltas. Phrases cortas. Pensamientos que brotaban sin pedir permiso. No buscaba explicaciones. Solo necesitaba liberar lo que todavía giraba dentro de mí como agua estancada. Mientras escribía, miré hacia la valla. Esa construcción. Simple de madera, sólida y discreta, que había sido el punto de encuentro, el telón de fondo, el catalizador de tantas cosas. Pensé en cómo algo tan concreto podía contener tantos simbolismos. Protección. Límite. Separación. Y también, puente. Porque en su momento, había sido el lugar desde donde empecé a mirarme distinta. No por lo que ocurrió allí, sino por lo que despertó en mí. Por lo que recordé de mí misma, recordé la forma en que él, el vecino, me miraba. No con deseo, no con urgencia. Con atención. Con una presencia que hacía tiempo no sentía. Pensé en su silencio, en sus gestos contenidos, en su manera de entender sin preguntar demasiado. No lo idealizaba. Sabía que su papel en esta historia había sido breve, difuso. No era él quien me había cambiado. Era la posibilidad que representaba. El reflejo que me devolvía. La tarde avanzó con lentitud. Mi esposo salió de su estudio alrededor de las 6. Se acercó al porche con un gesto tranquilo. Se sentó a mi lado, sin invadir el espacio. Permanecimos en silencio unos minutos, observando el jardín. Las flores que habíamos plantado seguían vivas, aunque algunas empezaban a secarse en las puntas. Él notó eso y dijo que deberíamos podarlas el fin de semana. Asentí sin decir nada más. Entonces, sin mirarme directamente, me preguntó si había pensado en lo que queríamos hacer con la casa. Me tomó unos segundos entender la pregunta. No se refería a reformas ni a mudanzas. Se refería a lo que habíamos hablado días antes. A ese cambio que ambos sabíamos necesario, pero que ninguno quería iniciar de forma abrupta. Le respondí que sí, que había pensado mucho. Que aún no sabía cómo avanzar, pero que sentía que necesitábamos darnos espacio. Tiempo. Silencio. Y que no era una huida, sino una forma de cuidar lo que quedaba de nosotros. Él asintió. No dijo nada más. Pero en ese gesto, en esa aceptación silenciosa, entendí que también estaba cansado. No de mí. Del matrimonio. Sino de sostener algo que no se sabía ya para quién existía. A veces, el amor se convierte en un intento. Por no lastimar, y en ese intento, se convierte en una carga que nadie pidió llevar. Cenamos sin hablar mucho. Él puso música instrumental, como solía hacer cuando necesitaba calmar la mente. Yo serví una sopa simple y algo de pan. Comimos con lentitud. Luego lavé los platos mientras él revisaba algunas cosas en su portátil. La rutina seguía su curso, pero por dentro todo se movía. Esa noche dormimos temprano. Antes de acostarnos, me preguntó si quería que él durmiera en la habitación de huéspedes. Le dije que no hacía falta. Que aún podíamos compartir el espacio, aunque no supiéramos cómo seguir. Él respetó mi decisión. Apagó la luz sin más palabras. En la oscuridad, sentí su respiración constante, su presencia tranquila al otro lado de la cama. No intentó tocarme. Yo tampoco. Pero no había tensión. Había algo parecido a una tregua. A una pausa que no dolía. Que, incluso, se sentía justa. Al día siguiente, me desperté antes que él. Tomé la libreta, bajé al porche con una manta y un café, y comencé a escribir de nuevo. Esta vez, no sobre el pasado, ni sobre él, ni sobre mi esposo. Escribí sobre mí. Sobre lo que quería recuperar. Sobre lo que aún podía construir. Y mientras lo hacía, supe que el camino no sería fácil. Que habría momentos de duda, de soledad, de silencio incómodo, pero también supe que no estaba huyendo. Que no buscaba llenar un vacío con otro cuerpo, ni reemplazar un afecto con otro más nuevo. Que no necesitaba una aventura, ni una promesa. Solo necesitaba volver a estar conmigo misma. Y desde allí, decidir. Lo que fuera. Pero decidir con claridad. Con calma. Con verdad, la valla seguía ahí. Firme. Recta. Sin grietas visibles. Pero, dentro de mí, ya no era una barrera. Era un símbolo. El recordatorio de que todos tenemos algo que nos separa de lo que queremos, hasta que decidimos cruzarlo y yo, por fin, estaba lista para cruzarlo. Sin culpas. Sin ruido. Paso a paso. Con los pies firmes sobre la tierra.